Ok, buenos días, compañeros. Vamos a proceder con la sesión del día de hoy. Em, bueno, recuperando la sesión del día de ayer, día viernes, vamos a realizar unos cuantos ejercicios de la unidad 4. Vamos a realizar 3 ejercicios y luego, pues, vamos a dar ejercicios el día lunes también. Posiblemente, si se me complica la asistencia el día lunes a las ayudantías, les dejo un video grabado, una ayudantía que grabaré en estos días para que tenga más ejercicios, completando la unidad 4. Y ya el próximo día viernes iniciaríamos la teoría de la unidad 5 y unos cuantos ejercicios, ¿no? Que creo que ya es la última unidad, ¿no? Y ya solo tendrían que hacer el proyecto ustedes. Bueno, em, si no hay ninguna, igual yo les estaría avisando si no puedo asistir a la ayudantía el día lunes, ¿no? Les estaré avisando y les estaré dejando la ayudantía grabada, ¿no? Bueno, entonces vamos a proceder con este ejercicio, ¿no? Bueno, tenemos el problema 4.1. El problema 4.1 nos indica que tenemos un sistema de potencia en el cual, bueno, el sistema de potencia que se muestra aquí en la figura adjunta, denme un segundo, por favor. Ya, este sistema de potencia, ¿verdad? De la figura adjunta, me dicen que la potencia de entrada del motor, es de 12 vatios. Me dicen la potencia de toda la máquina síncrona funcionando como motor, por si acaso, no solo de la FEM interna, ¿no? El factor de potencia es 0.9 y me dice que el voltaje de los terminales del motor es de 13.2 kilovoltios. Ya, no está funcionando la situación nominal tampoco, por si acaso. Ya, me dicen determinar la corriente de carga por unidad de los voltajes internos del generador y motor. Entonces, inicialmente no está ocurriendo ninguna falla, ¿verdad? Lo único que está pasando es que me dicen cuáles son los datos del motor y cuáles son los datos de potencia consumida por el motor y los datos de voltaje en los terminales del mismo, ¿no? ¿Para qué? Para determinar su corriente, ¿ya? Em, ok, vamos a realizar un pequeño esquema. Recordemos que previo a las situaciones de falla, nosotros podemos encontrar los valores de corriente, los valores de voltaje en los terminales de un equipo, siempre analizando el equivalente de secuencia positiva. Entonces vamos a dibujar el equivalente de secuencia positiva a este sistema. Me dice que desprecie los cambios de fase en el transformador, entonces no tengo que pararle bola a esos cambios de fase, así que pues mejor, ¿no? Ya vamos a hacer un ejercicio con cambios de fase porque hay una cosa que quiero explicarles. Bueno, el equivalente de secuencia positiva del generador sería esto, ¿no? Una máquina síncrona es el equivalente de secuencia positiva de una máquina síncrona, ¿no? Que aquí tendríamos la FEN interna de la máquina síncrona del generador en la fase A, previo a la falla. Aquí tenemos la reactancia del generador en la fase A, ¿no? Bueno, la reactancia del generador sí la tenemos, ¿no? En secuencia positiva es el 10%, entonces sería J 0.1 por unidad, ¿ya? Luego tenemos aquí la barrita del generador, ¿verdad? Los terminales del generador. Luego tenemos el transformador. Como es secuencia positiva, directamente el transformador se convierte en una reactancia, ¿no? Automáticamente el transformador se convierte en una reactancia de J 0.1. Ya luego tenemos aquí otra barrita y tenemos el motor. El motor, que también, como es una máquina síncrona, también se representa con una reactancia en serie con una fuente ideal, ¿no? Que representa la fe inducida del motor, en la FEG interna del motor en la fase A, ¿no? El motor en la fase A. Listo. Y la reactancia de secuencia positiva del motor sería la reactancia de 0,14, ¿no? Porque tiene 14%. Ya, entonces con el equivalente de secuencia positiva nosotros podemos trabajar para el análisis previo a la falla. ¿Por qué razón? Porque en el equivalente de secuencia 0, que si quieren lo sacamos aquí, este es el de secuencia positiva o de secuencia 1, ¿no? El de secuencia 0, ¿cómo nos quedaría? El de secuencia 0, pues, sería pues la reactancia del generador más 3 veces la reactancia del neutro. Pero como es sólidamente aterrizado, el neutro vale 0, así que no le ponemos la reactancia del neutro, ¿no? Entonces sería aquí, este es el equivalente de secuencia 0 del generador. Luego viene el transformador. Si se dan cuenta, tiene delta del lado del generador y y del otro lado. Entonces, por lo tanto, ahí queda abierto. Luego viene la referencia, porque es una y sólidamente aterrizada. Y viene la reactancia de dispersión del motor, del transformador, perdón. Y bueno, viene la barrita Q, del lado de Q. Y luego viene el equivalente del motor, que también es sólidamente aterrizado, así que se lo ponemos su reactancia de secuencia 0.
¿ya? Y el equivalente de secuencia negativa o secuencia 2, pues sería el mismo equivalente de secuencia positiva, pero sin las fuentes, ¿no? Por si acaso ya tenemos los tres equivalentes, ¿ya? Por si acaso hay que analizar alguna falla que lo requiera, ¿no? Entonces, el equivalente de secuencia positiva simplemente sería aquí colocando cortocircuitos en lugar de los generadores. Ahora, como las reactancias de secuencia positiva y negativa son iguales, pues no hay que hacerle ningún cambio aquí, ¿no? Pero las de secuencia cero sí cambian. En el motor es del 5%, entonces aquí sería J 0,05. Y en el transformador es del 10%, pues esta no cambia, es de J 0,1. Y en el motor es del 6%, sería J 0,06. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos las reactancias, ya tenemos los equivalentes de secuencia. ¿Y qué notamos? Que previo a la falla, como no hay interconexión entre equivalentes de secuencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues no omitir el equivalente de secuencia cero y el equivalente de secuencia cero y el equivalente de secuencia negativa. ¿Verdad? No hay que pararles bola, eso ya lo hemos analizado antes, pero podemos utilizar el equivalente de secuencia positiva, ¿verdad? Porque en ellos sí hay tensión. Sí, están, de hecho, las tensiones de la fase A, del generador y del motor. ¿Ya? De ahí podemos determinarlas. ¿Y qué sucede? Que en el mismo equivalente de secuencia positiva también va a estar la tensión que me indican en los terminales del motor. Este va a ser. Voy a ponerla con otro color para que se vea que esto ya es dato que me da el problema. Entonces, aquí tendríamos la tensión en los terminales del motor. ¿Ya? Y aquí tendríamos, pues, la corriente de carga, ¿no? O la corriente del motor. ¿Sí? Obviamente, aquí tendríamos la corriente del generador. Y para este sistema que está en por unidad, ambas corrientes en por unidad son iguales, ¿no? Sabemos que la corriente del generador en por unidad es igual a la corriente del motor en por unidad. ¿Sí? En secuencia positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de estos datos vamos a determinar primero la tensión interna, la FEG interna del generador. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos como dato la tensión del generador en la fase A. Digamos que el voltaje línea a línea del generador es de 13.2 kilovoltios. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje línea neutro? Sería 13.2 partido raíz de 3 kilovoltios. Bueno, a 0 grados, porque lo vamos a tomar como referencia a la fase A, kilovoltios. ¿Sí? Ese sería el voltaje línea neutro que se ve aquí. ¿Sí? Recordemos que esto representa básicamente a la fase A. Es como el unifilar, ¿no? Ya, ¿qué sucede? Que también tenemos la potencia trifásica del motor. ¿Por qué? Porque me dan la potencia activa trifásica y me dan el factor de potencia. Con eso puedo hallar ¿qué cosa? La potencia monofásica. Entonces, con la potencia monofásica yo sé que sería, pues, la potencia trifásica partido 3, ¿no? ¿Y cuánto es la potencia trifásica? Pues sería, sería 12 partido, bueno, perdón, sería la potencia activa trifásica, ¿verdad? Partido el factor de potencia. ¿Esto qué es? La potencia aparente. ¿Ya? Y el ángulo, ¿a qué sería igual? Bueno, vamos a ver un poquito para acá porque esto es lo que estamos analizando, ¿no? Ya. El ángulo sería igual al coseno a la menos 1 del factor de potencia, ¿no? Listo. Y todo esto es potencia trifásica, pero si yo lo divido por 3, ya es la monofásica. ¿Sí o no? Entonces, vamos a sacar esto. Esto de aquí sería 12, que es la potencia activa. 12 megavatios, no es vatios, como dice ahí. ¿Sí? No puede ser 12 vatios si estamos hablando de tensiones de 13.200 voltios, ¿no? Entonces son 12 megavatios, por si acaso. ¿Sí? Eso es un error del ejercicio. Ya, 12 megavatios partido, un factor de potencia de 0.9 a un ángulo de, bueno, creo que es 36,87, cuando es el factor de potencia es 0,9. Ah, no, es 25,84, es 0,8. 25,84. Creo que, déjenme un segundo. A ver, 25, sí, 25,842. Vamos a ponerle todos los decimales por si acaso el ingeniero quiera que pongan más decimales, ¿no? Ya. Esto dividido por 3. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuánto nos da la potencia activa. Perdón, 12 dividido para 0.9. Dividido por 3. 4.44. Bueno, bueno, entonces la potencia monofásica
sería igual a 4.44, etcétera, ¿no? Ahí hay muchísimos 4 a un ángulo de 25,84 grados. Unidades megavoltio amperio. Sí, ya pasamos de megavatio a megavoltio amperio. Entonces tengo potencia monofásica y tengo voltaje línea neutro. ¿Qué puedo sacar? La corriente del motor en la fase A, ¿no? Voltaje del motor en la fase A, corriente del motor en la fase A. ¿A qué sería igual? Bueno, ya sabemos, potencia monofásica del motor, por si acaso, del motor, partido, voltaje monofásico en la fase A, todo esto conjugado, ¿verdad? Y son estos valores que tenemos aquí, ¿no? Sería pues 4.44 a un ángulo de 25,842. Le podemos poner directamente negativo el ángulo para ya tener la conjugada, ¿no? Pero vamos a hacerlo despacio para evitarnos confusiones o algo, ¿no? Ángulo de 0 grados. Bueno, estoy aquí la conjugada, no va a cambiar nada. Recordemos que esto está en megavoltio amperio y esto está en kilovoltio. Entonces las unidades que nos van a dar es kiloamperio, ¿no? Bueno, si hasta ahí no tienen ninguna duda, espero que no. Ya. ¿Qué sucede? Que yo requiero pues los valores en por unidad. Nosotros trabajamos en valores en por unidad. Entonces requiero aquí que esta corriente a mí me dé en por unidad. ¿Sí o no? Entonces vamos a sacar, antes de sacar todo esto, cuál es la corriente base. Si nos damos cuenta, una cosita, voy a proceder a hacer un zoom en el circuito, ya en el sistema de potencia. Si nos damos cuenta, tenemos que, pues, los valores de tensión nominal y de potencia nominal en los equipos coinciden, en el caso coinciden con los datos del transformador. Por ejemplo, el lado de baja del transformador de 69 kilovoltios coincide con la tensión nominal de 69 kilovoltios del generador. El lado de alta, bueno, en teoría, el otro lado, el lado derecho del transformador de 13.8 kilovoltios coincide con la tensión del secundario del transformador de 13.8 kilovoltios. Y los tres equipos tienen una potencia nominal de 15 MVA, ¿no? Entonces, la potencia base de tipo trifásica sería 15 MVA. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que el voltaje base vamos a tener dos zonas. Voltaje base trifásico o línea a línea, en este caso, va a ser 13.8 kilovoltios. Y el voltaje base trifásico, en este lado va a ser 69 kilovoltios. Obviamente tienen que dividirlo por la raíz de 3 si quieren el voltaje monofásico, ¿no? O línea neutra. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada de fallas, ¿no? Pero pues es lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Ahora, como estamos sacando ese voltaje de 13.2 kilovoltios y esa potencia me la están dando en el lado del motor, tengo que dividir a la corriente que voy a sacar, ¿para qué valor? Para la corriente base de la zona del motor. ¿Y cómo saco la corriente base? Y base, digamos, del motor, ¿no? O zona del motor. Sería igual a la potencia base trifásica, que son los 15 MVA, partido, cuando tienen potencia trifásica y quieren sacar corriente, utilizan aquí raíz de 3, multiplicado por el voltaje base, que es 13.8 kV. ¿Sí? Ahí utilizan valores trifásicos. Y ahí les va a quedar. También pudieron haber utilizado valores trifásicos aquí y acá y utilizar la expresión con el raíz de 3, pero la verdad es que a mí casi no la uso, por eso no lo coloqué. Entonces aquí es raíz de 3 y aquí es por 13.8 y esto por 10 al cubo. Esto me va a dar 627,55. 5546. 46,404 unidades amperios. Entonces, a esto de aquí hay que dividirlo, ¿para qué? Para la corriente base en la zona del motor. Entonces hay que dividirlo para 627,5546,404 amperios. Sí, por si acaso, esto de aquí lo multiplicamos por 10 al cubo para ya quitar para que ya no esté en kVA, sino que esté en amperios, ¿no? Si hasta ahí hay alguna duda, me hacen saber. Si no, continuamos.
Aquí sería 4 puntos. Ah, ya. Ya. 10 al cubo. Y aquí sería 13.2 partido raíz de 3. Ya, ¿me da un segundo, por favor? Un segundo, por favor. Déjame confirmar la respuesta. Ya estamos bien con la respuesta. Nos va a dar, esta expresión nos va a dar 929.29, 3 a un ángulo de, pues, es lógico que nos quede el negativo del ángulo de la potencia, ¿no? Porque pues, el otro vale 0. 95.84.2 o 84.19.32.76 unidades amperios. Perdón. Aquí me olvidé de dividirlo. La respuesta a la que estoy sacando es lo de acá arriba. Disculpen, me olvidé de dividirlo. 627,5546 404. ¿Sí? Entonces, me faltó dividir eso de ahí, disculpen, mi error. Corriente del motor en la fase A en por unidad nos va a dar. Me dan un segundo, por favor. No, perdón, disculpen. Está bien, estaba en por unidad, solo que corrí la coma. Disculpen. Estamos bien, estamos bien. A ver, disculpen, ese fue error mío. Aquí corrí la coma por accidente, ya la costumbre. Así, es 0,929, ¿sí? Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, esperemos que no. Ya, eso básicamente sería la corriente. Entonces, como ya tenemos la corriente, recordemos una cosita, pues podemos sacar cuánto vale el voltaje del motor por unidad, ¿no? El voltaje del motor en la fase A en por unidad. Sí, lo pudimos haber sacado hace rato, ¿no? Sería 13.2 kilovoltios partido el voltaje base de la zona, ¿no? Que es 13.8 kilovoltios. Esto nos va a dar 13.2 partido 13.8 es 0,9565217391, perdón, a un ángulo de 0 grados, ¿no? Ese sería el voltaje de la fase A del motor, ¿no? En los terminales. Se preguntarán, ¿para qué me sirven ese voltaje y esa corriente? Pues, denme un segundo para copiar el circuito porque no se ve. Bueno, creo que ahí puedo escribir. Ya ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué me sirve todo eso? Yo tengo el voltaje, tengo la corriente. ¿Qué puedo calcular con esa corriente? La caída de potencial aquí. Por lo tanto, puedo calcular con una LVK la tensión interna del motor. Entonces, pues, la tensión interna, un segundo, por favor. Ahí. La tensión interna, no puedo escribir ahí. Eh, un segundo. A ver. Bueno, no importa. La tensión interna del motor ya sabemos que será. A ver, ahí. Ya. La tensión interna del motor ya sabemos que será el resultado de la ley de voltaje de Kirchhoff en este par de terminales, ¿no? Tenemos el voltaje del motor en por unidad, tenemos la tensión interna del motor en por unidad en la fase A y tenemos la reactancia del motor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la tensión interna del motor en la fase A será igual a el voltaje del motor en por unidad en la fase A menos la corriente del motor en por unidad, obviamente también en la fase A, multiplicado por la reactancia del motor, ¿verdad? Entonces, reemplazando todos estos valores, sabemos que la reactancia del motor es 0.14, entonces sería 0.929, a un ángulo de menos 25,84193276. Dame un segundo, por favor, para hacer ese cálculo. Multiplicado por 0,14 y
Esto nos va a dar 0,907, si no me equivoco. Entonces, la tensión interna del motor en la fase A sería 0,907, 48, 46, 372, a un ángulo de menos 7,41 grados. 41, 59, 45, 49, 2 grados por unidad. ¿Sí? Por si acaso, aquí arriba no están amperios, están por unidad. ¿Sí? Y ya tenemos la tensión interna del motor en la fase A, que es uno de los datos que me pedían en el literal A. Encuentre la corriente de la carga en por unidad y los voltajes internos del generador y del motor. Ya está la corriente de la carga en por unidad, este dato de aquí. De hecho, podríamos tal vez subrayarlo para que lo vean. Vamos a ponerle color rojo. Ya, tensión del motor, perdón, corriente de carga, tensión del motor, ya está. Vamos a sacar ahora la tensión interna del generador, que como nos dimos cuenta, también se puede sacar ¿con qué? Con una LVK. LVK desde aquí hasta este voltaje, ¿sí? Para evitar sacar todas estas dos tensiones de nuevo, ¿no? Y ya sabemos cuánto son la suma de las dos, que es el Vm, ¿ya? Entonces, pues, básicamente, de el literal anterior vamos a poder sacar que la tensión interna del generador en la fase A va a ser igual a el voltaje Vm más la corriente del motor en por unidad. Sí, todos en por unidad, perdón. ¿Sí? Todos en por unidad. Multiplicada por la suma de las dos reactancias que hay en medio, entre las dos tensiones. Sería J0.1 más J0.1, ¿verdad? Multiplicada por, bueno, aquí podríamos poner JXG más JX del transformador, ¿no? Por si quieren ser un poquito más estrictos, ¿no? Sabemos que esto de aquí da J0.2, ¿no? J0.2. Entonces, la tensión interna del generador en por unidad, aquí ya no importa, bueno, aquí ya podemos decir que es la fase A, ¿no? Directamente, sería 0.2 y me dan un segundo, por favor, para sacar eso. Nos da 1.0508. Déjame confirmar si la respuesta está correcta. Sí, está más o menos. Está bien. Bueno, nos da 1.0508, 26.7, 63 a un ángulo de 9,16 grados. $25,42373 grados. Unidades por unidad. Obviamente estas tensiones son las de la fase A nomás, ¿no? Me falta la de la fase B y fase C. Por si acaso, esto es fase A. ¿Verdad? Esto también es en por unidad, ¿sí? La de la fase B y fase C, ustedes saben que solo tienen que sumarle, bueno, restarle 120 grados aquí para la fase C y aquí también, para la fase B, perdón, y para la fase C sumarle 120 grados. Y ya está, ¿no? Ahí lo colocan matricialmente. Recuerden que tienen que colocar los tres valores, ¿no? O bueno, si lo quieren poner de forma matricial, todas las tensiones, la tensión del motor en la fase A, tensión interna del motor en la fase B y tensión interna del motor en la fase C, van a ser iguales ¿a qué? A la matriz A, 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, perdón, aquí es A al cuadrado y A multiplicado por las tensiones de secuencia. Que como no hay energía en la secuencia 0 y en la secuencia negativa, son 0, y aquí simplemente es la tensión que sacamos en por unidad para la fase A. Y ahí ya, pues ya está incluido el desfase de 120 grados. Aquí se va a multiplicar por 0 grados, entonces no va a haber desfase. Aquí va a haber un desfase de 240 o menos 120, y aquí va a haber un desfase de 120 positivo, ¿no? Porque sabemos que se multiplica fila por columna, ¿sí? Bueno, y aquí ya quedaría la expresión de las tensiones del motor, ¿no? Quedarían todas la misma magnitud, esta magnitud de aquí, pero el ángulo cambiaría, pues, nada más. Y son tensiones balanceadas porque aún no está ocurriendo ninguna falla. Sí, y bueno, sabemos que incluso si estuviese ocurriendo una falla, podría ser
de que las tensiones siguieran siendo balanceadas y las fallas de tipo simétrica, ¿no? Ahora, tensión interna del generador fase B y tensión interna, perdón, y tensión interna del generador fase C. Esas tres tensiones son iguales a 1, 1, 1, 1, 1, a al cuadrado, a y a al cuadrado, multiplicado por las tensiones internas, bueno, la tensión interna que ya encontramos, ¿no? La de secuencia positiva, que en este caso, bueno, en secuencia 0 sería 0 porque no hay energía, en secuencia negativa es 0, y en secuencia positiva es la que encontramos ahorita, que es la de la fase A, básicamente. ¿Sí? Y otra vez se demuestra. Simplemente es una forma matricial de verlo, nada más. ¿Sí? Y bueno, ya aquí esto de multiplicación se las dejo a ustedes. Les va a salir lo mismo, ¿sí? Por si acaso, la misma magnitud. Lo único que va a suceder es que los ángulos van a estar desfasados 120 grados entre sí, ¿no? Como en la secuencia ABC, ¿no? Y ya sería literal A. ¿Sí? Literal A. Bueno, si no hay ninguna duda hasta ahí, hemos hecho solo un literal. No hemos hecho todavía ni siquiera la falla. Eh, Me dan un segundo, por favor. Un segundo, ya continuamos. Ustedes pueden ir leyendo el enunciado. Ok, disculpe la interrupción. Ya, si no hay ninguna consulta respecto al literal A, bueno, me imagino que no hay porque literalmente es lo que hemos estado haciendo todo el semestre, ¿no? Entonces no veo por dónde habría alguna pregunta, ¿no? Pero si la hay, no duden en hacerla, ¿no? No hay ningún inconveniente, podemos responderlo. Ya, como ahora me imagino que en el siguiente literal ya vamos a analizar alguna fallita, tenemos que comprender una cosita, que durante la falla, ¿qué va a cambiar? El valor de la corriente. Por lo tanto, ya esas corrientes de ahí, digamos motor y generador, van a cambiar y bueno, las vamos a quitar, ya, para saber que son corrientes nuevas, para no más indicar que son corrientes nuevas. Ya, y vamos a colocar aquí los valores de corriente del motor y corriente del generador, ¿no? Entonces, la corriente del motor es 0,907 a un ángulo de menos 7,42 grados. ¿Sí? Sí, ya la respuesta la dejamos con muchos decimales, pero pues vamos a trabajar aquí con menos, ¿no? 0,907 a un ángulo de menos 7,42 grados. ¿Ya? Y la tensión del generador es 1,051 a un ángulo de 9,163. 1,051 a un ángulo de 9,163, perdón. 9,162. Estaba mal redondeado. No creo que hasta ahí exista alguna duda, pero si la hay, me hacen saber, por favor. Sí. Recordemos que tenemos un taller la próxima semana, entonces no estoy muy seguro de qué temas abarca el taller. Si solo la unidad 3 o la unidad 3 y la unidad 4.
Ya le voy a enseñar al ingeniero unos cuantos ejercicios y les voy a pasar unos cuantos para que los resuelvan ustedes y, tenga pues de dónde sacarles, ¿no? Tengan de dónde estudiar, ¿no? Bueno, voy a copiar esto y vamos a una nueva página para hacer el literal B, ¿no? Entonces, esto vamos a ponerlo por aquí. Tenemos ya los circuitos. Entonces vamos a la página anterior, vamos a leer qué dice el literal B. Me dice ahora sí, considere que se abre la fase A del interruptor P. ¿Dónde está el interruptor P? Está a la salida de los terminales del generador. Entonces se abre la fase A. Determinar las corrientes del motor, considere, perdón, disculpen, estaba leyendo mal. Considere que se abre la fase A del interruptor P. Ok, correcto. Determinar las corrientes de, no, sí, está bien, determinar las corrientes del motor. Ya, perfecto, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Qué tipo de falla tenemos? Falla de una fase abierta, ¿no? Entonces, ¿dónde está el interruptor P conectado? Va a aparecer en los terminales del generador en las tres fases, ¿sí o no? Aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Estos son los interruptores P. Este digamos que es el interruptor P en secuencia 0. Digamos que este aquí es el interruptor P en secuencia positiva y el interruptor P en secuencia negativa. Recordemos que estamos hablando de que los equivalentes en secuencia también son trifásicos, ¿verdad? Y estamos utilizando una representación unifilar del equivalente trifásico de secuencia. ¿A qué me refiero? Que el equivalente de secuencia 0 es trifásico, el de secuencia positiva es trifásico y el de secuencia negativa es trifásico. Pero en cada uno de ellos solo estamos utilizando la fase A, ¿ya? Eh, sí, no hay dudas hasta ahí. Como estamos utilizando en los tres equivalentes la fase A, y justo si me dicen que se abre la fase A, pues tenemos que abrir aquí. Perdón, disculpen, estoy cometiendo un error. O sea, es un error simplemente en el dibujo. ¿Qué sucede? Se abre el circuit breaker, sí, la fase A del circuit breaker en la fase A, pero ese circuit breaker está después de la barra, ¿sí? Estaría mal dibujado ahí, ¿sí? Pero al final da igual, ¿no? Se abre, bueno, se abre y se abre. ¿Qué me va a quedar? Pues como se abrió, aquí vamos a tener esto y esto así. Aquí vamos a tener, digamos, la barrita y aquí esto así. Aquí la barrita y aquí esto así. Segundo, por favor. Ya, disculpen la interrupción. Ahora, ¿qué sucede? Déjenme un segundito, por favor. Déjenme hacer esto. Bueno, no importa. Por una barrita y conecto aquí. Ahí, ahí, ya. Ya, ¿qué sucede? Que voy a tener que hacer la interconexión, ¿no? Entre los tres equivalentes de secuencia. Entonces vamos a hacer la interconexión rapidito. La interconexión, ¿cómo se daría? Bueno, como es falla de una fase, perdón, falla de una fase abierta, serían pues los tres equivalentes de secuencia conectados como en paralelo. ¿Ya? Entonces, como se conectan en paralelo, sería algo más o menos así. Entre los terminales en donde se abre el circuit breaker, ¿no? No podemos conectarlas pues entre los terminales. Siempre es en el punto de falla, ¿no? En este caso, los puntos de falla son los terminales en donde se abren las fases, ¿sí? Obviamente hablamos de terminales porque ahora se abre y crea dos puntos con diferente potencial eléctrico. Eso significa que va a haber voltaje entre ese par de puntos, ¿no? Aquí tendríamos, déjenme ver si lo alcanzo a escribir, digamos que el voltaje de secuencia 0 de falla, aquí tendríamos el voltaje de secuencia positiva de falla, y aquí tendríamos, no, perdón, acá es el de secuencia negativa porque no hay fuente, ¿no? Y aquí tendríamos el voltaje de secuencia positiva de falla. Es el BFF que hablamos el otro día, solo que no le estoy poniendo BFF para no escribir tanto. Obviamente podemos encontrar, por si acaso, equivalente de Thevenin entre cada par de puntos. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar el equivalente de Thevenin entre este par de puntos, que sería la suma de las reactancias que se encuentran ahí. Acá, pues, solo sería, bueno, sería infinito, una impedancia infinita. ¿Por qué razón? Porque, si se dan cuenta, no hay un camino fijo para la corriente. No podría circular corriente aquí. Digamos que hay una impedancia infinita. Una impedancia infinita es un camino infinito, o un camino, pues, por el cual la corriente no puede pasar, ¿no? Entonces,
Bueno, entonces básicamente esto de aquí, este circuito de aquí sería equivalente a esto. A ver, tendríamos esto, ¿no? En el equivalente de secuencia 0, pues tendríamos el equivalente de Thevenin, sería una secuencia, perdón, un circuito abierto, interconectado con el equivalente de secuencia negativa, que sería pues algo así como una... Ay, disculpen, no se puede hacer bien ahí. A ver, disculpen. A ver. El equivalente de secuencia 0 básicamente es un circuito abierto, así que en realidad no me importa. ¿Qué me queda? Los equivalentes de secuencia positiva y negativa. ¿Qué sucede? Que me olvidé de dibujar las corrientes. Aquí iría la corriente de secuencia positiva, aquí iría la corriente de secuencia negativa y aquí iría la corriente de secuencia 0, ¿no? Todas salen del positivo de su voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos de antemano ya sabiendo que la corriente de secuencia 0, ¿cuánto vale? 0, porque no es posible que circule corriente por aquí, ¿no? Por este camino. ¿Sí o no? Ya, entonces, como no es posible que circule corriente, ya esa corriente de secuencia 0 vale 0. Y al final lo que me queda, pues, son de estos dos circuitos de secuencia positiva y negativa conectados en paralelo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la corriente? Pues vamos a redibujar el circuito un poquito mejor para poder verlo, ¿no? ¿Cómo me quedaría redibujado? Bueno, voy a hacer voy a hacer un intento de redibujarlo para que lo vean un poquito mejor. ¿Sí? A ver, aquí tendríamos el 1.05 a un ángulo de 9,162. Aquí tendríamos el J0.1. Ya, y aquí tendríamos pues la tensión interna del motor, que sería positivo acá. 0,907. Bueno, esto de aquí ya se lo saben de circuitos, no solo estamos redibujando el sistema, ¿verdad? El circuito equivalente, para poder ver un poquito mejor cómo hacerlo, ¿no? No creo que hasta ahí tengan algún problema. Ya, este sería el equivalente de secuencia positiva, ya redibujado. Por aquí arriba, perdón, y vamos a conectar ahora el equivalente de secuencia negativa, que estaría en paralelo, ¿no? Que sería este de acá. Vamos a dibujarlo con otro color para que no se confundan, ¿no? El equivalente de secuencia negativa serían pues tres reactancias que están en serie, ¿no? Entonces 0.1 y acá, ay, perdón, y acá J 0,14. Ya, ahí están los dos equivalentes conectados en paralelo. Obviamente eso también está conectado en paralelo con una impedancia que es infinita, es decir, con un circuito abierto. Por eso no le paramos bola, que es el equivalente de secuencia 0. Ahora, vamos a dibujar las corrientes. La corriente de secuencia positiva circulaba por aquí, ¿verdad? Salía del positivo del generador, ¿verdad? O del positivo del voltaje, ¿verdad? Entonces aquí está la corriente de secuencia positiva. Y la corriente de secuencia negativa salía del positivo, o sea, del positivo del B2, ¿ya? Entonces básicamente sale de por aquí. ¿Y qué sucede? Que es como la falla de línea a línea ahora. ¿Qué pasaba en la falla de línea a línea? La corriente de secuencia positiva era el negativo de la corriente de secuencia negativa. ¿Ya? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Eh, ok, si no tienen ningún inconveniente hasta ahí, no tienen ninguna duda, disculpen, disculpen las interrupciones. Por si acaso, ¿cuál es la tensión que se vería entre este par de puntos? Entre este par de puntos se ve la tensión B1 en el circuit breaker abierto, ¿verdad? En la fase A del circuit breaker, y la tensión B2, porque las dos son iguales, no están conectados en paralelo. Bueno, por si acaso, eso no me lo van a pedir, raro que me lo pidan, pero por si acaso para que lo tengan en cuenta. Entonces, la corriente I1 pues sería pues el 1.05 a un ángulo de 9,162 grados menos el 0,907 a un ángulo de menos 7,42 grados, y todo esto dividido para
la suma de las reactancias, ¿no? Estoy realizando rápido el cálculo porque pues ya esto es un cálculo de redes, ¿no? Entonces no es en realidad nada relevante, nada del otro mundo, nada que no hayamos hecho antes, ¿no? No es, de hecho, ni parte de la materia. Entonces, esto de aquí nos va a dar 0,4646. 0,4646, 48 a un ángulo de menos 25,83, 83,7 grados por unidad. ¿Sí? Y bueno, la corriente de secuencia negativa sería el negativo de la secuencia positiva, ¿no? Que básicamente sería sumarle 180 grados a la fase, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 0,4646, 48 a un ángulo de menos 205,837. Sumarlo y restar los 180 grados a la fase, ¿verdad? Y esa es la corriente de secuencia negativa. De antemano sabemos que la corriente de secuencia cero, ¿cuánto era? Cero. Y por último, la corriente, ¿qué me pedían? La corriente del motor, ¿verdad? Sí, me pedían la corriente del motor. Entonces, la corriente del motor en la fase A, corriente del motor en la fase B, ay, perdón, y corriente del motor en la fase C es igual a la matriz A, ya sabemos que es 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A al cuadrado, multiplicado por las tres corrientes de secuencia, y 0, y 1, y 2. Pero me piden esas corrientes en kiloamperios, entonces tengo que multiplicar por la corriente base del lado del motor, que es la que determinamos hace rato, ¿no? Y esto de aquí me tiene que dar los tres valores de corriente. Creo que aquí ya los tengo, creo, no estoy seguro, que queda pues 101,01. Aquí lo tengo calculado con MATLAB, entonces no estoy seguro si había cometido algún error, porque lo hice muy rápido. Pero bueno, menos 115,84 grados, y aquí hay un ángulo de 64,158 grados. Y ya sería literal B. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguno esté quedando claro. Bueno, lo de realizar el diagrama trifilar mostrando las magnitudes de corriente, después y cambio de fase, eso pues simplemente lo tienen que dibujar. Ahí de hecho ya está dibujado. Tendrían que copiarlo y solo muestran las corrientes que encontraron, ¿no? Si quieren encontrar las del generador, pues las calculan. Simplemente son la misma corriente en realidad. Si se dan cuenta, están pasando de la misma corriente en secuencia por el generador que por el motor. Entonces, son las mismas corrientes, solo cambia ¿qué cosa? El valor de la corriente base. Utilizan la corriente base del generador. Que por si acaso, la corriente base, vamos a dejarlo expresado aquí, ya por si desean hacerlo completo, la respuesta completa, la corriente base sería esta. Bueno, esto de aquí, de estos valores de aquí, si no tengo la respuesta, pero lo voy a dejar ahí para que lo tengan, ¿no? Y sería la corriente base del generador. Y aquí pues sería ahora, bueno, la corriente del generador en la fase A, corriente del generador en la fase B y corriente del generador en la fase C. Obviamente ya en amperios o kiloamperios, como lo quieran sacar. Entonces la corriente base en el lado del generador, recordemos que él trabajaba a 69 kV, perdón, sería los 15 MVA partido raíz de 3 por 69 kV. Sí, esto en unidades, estarían en unidades de kiloamperios, ¿no? Y aquí ya me daría en kiloamperios. O si lo multiplican por mil, ya les dan amperios, ¿no? Como ustedes quieran. Ya, y ya, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Se dan cuenta, es sencillo, las fallas de circuitos abiertos, ¿no? Si no hay ninguna duda, pues hagamos el siguiente ejercicio, que sería el problema 2. Creo que esto
Problema de sistema de potencia. Hagamos el problema 3, que es más largo. Y del problema 3 quiero que les quede algo súper claro. Algo que tal vez no analizamos en la unidad 3, pero que debimos haber analizado. Se me pasó por alto, disculpen. Creo que sí lo mencioné, pero nunca lo vimos en un ejercicio. Entonces, para evitar cualquier confusión, en el momento en que hagan ustedes su evaluación, vamos a hacerlo ahora, ¿no? Entonces, ya, problema 4.3. Me dicen que el sistema de potencia, en el sistema de potencia que se adjunta en la figura, el que se muestra en pantalla, se encuentra un medidor junto al interruptor B. Ya solo es un equipo transductor que pasa la señal a, qué sé yo, a un relé, y el relé lo que hace, pues, además de coordinar bueno, de activar, mandar las señales a las protecciones, también tiene, muchos relés tienen la capacidad, pues, de tomar las mediciones, procesarlas y enviarlas a un terminal, a una estación maestra, en donde pues, me pueden mostrar los valores de RMS de las mediciones de corriente, voltaje, pueden hacer el cálculo de potencia y todo eso, ¿no? A eso se refiere con el equipo de medición, ¿sí? Me dan un segundo, por favor. Eh, un segundo, disculpen. Ok, disculpen la interrupción, y ahora sí, vamos a analizar. Me dice que tenemos un sistema de potencia, que el equipo de medición está midiendo la potencia que se entrega hacia la carga, es decir, hacia el motor. En este punto del sistema de potencia, disculpen, ahí ya, la potencia que se transmite hacia acá, ¿verdad? Que sería trifásica, que sería 72 megavatios. Ok, correcto. Me dicen también que la tensión en este punto, o en esta barrita, para acá, obviamente, hasta acá, sería medida como de 139.5 kilovoltios. Ok, perfecto. Me dan el factor de potencia, la potencia trifásica que se está midiendo. Ya saben para qué, para guiar la corriente, ¿no? Me dice determinar los voltajes internos del generador y el motor. Considere el cambio de fase de los transformadores. Ok. Luego ocurre una falla simultánea en el interruptor A de una línea abierta, ¿ok? Y en la barra 4, perdón, de una fase tierra, sólidamente aterrizada. Realizar un diagrama de secuencias y trifilar. No se requiere mostrar las corrientes. Ok, perfecto. Ya, para el literal A, sabemos que solo necesitamos el diagrama de secuencia positiva, ¿no? Pero vamos a sacar los tres para facilitar los cálculos en el siguiente literal, ¿no? Ya, entonces vamos a colocar los diagramas de secuencia, ¿no? Para la secuencia positiva sería, pues, solo la reactancia
en serie con el generador. Disculpen si escuchan algún ruido, están realizando, bueno, es construcción, ¿no? Bueno, de ahí tenemos pues la delta, que vendría, perdón, el transformador de conexión delta estrella, que vendría a estar así. Tendríamos que colocar el transformador que representa el cambio de fase, que si mal no recuerdo, del lado de la... Ay, me olvidé cómo era el cambio de fase. Déjenme revisarlo. Board. Ya, déjame un segundo. Vamos a ver. Me olvidé cómo era. Una potencia 2. Creo que era aquí. Ya, estamos bien. Creo. 30 y menos 30. Ya, ya. Estamos bien, estamos bien. En el lado de la delta es 1. Y en el lado de la estrella es 1 a 30 grados. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, aquí tendríamos, perdón, en el lado de la estrella sería la reactancia de dispersión del transformador, la barrita 2, barrita 1, y aquí tendríamos pues la reactancia de la línea de transmisión. Ahora, tenemos la barrita 3, ¿y qué sucede? ¿Hay que colocar cambio de fase aquí en el transformador T2? No. Podría haber un cambio de fase de 180 grados, pero nosotros lo ignoramos, ¿sí? Simplemente colocamos la reactancia del transformador T2. Sí, ese no tiene cambio de fase. Y aquí tendríamos la reactancia, el equivalente de secuencia positiva del motor, ¿no? Justo en la barrita 4. Ya que es una tensión interna y una reactancia. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Si no, vamos a continuar, ¿no? Entonces, el equivalente de secuencia negativa, sabemos de antemano que es el mismo equivalente de secuencia positiva, pero ¿con qué? Con las fuentes o las tensiones internas de los equipos, de las máquinas síncronas, cortocircuitadas. ¿Ya? Y es lo mismo. Lo único que también cambia es que aquí, en el lado de la estrella, en lugar de ser 1 a 30 grados, ¿qué viene a ser? 1 a menos 30 grados. Y ya. ¿Sí? Creo que hasta ahí no hay ninguna duda. Estamos perfectos hasta ahí. Y para el equivalente de secuencia cero, pues si nos damos cuenta, las dos máquinas síncronas son sólidamente aterrizadas. De hecho, todo lo que está conectado en estrella está sólidamente aterrizado. Entonces, pues las impedancias del neutro son básicamente cero. Entonces, pues por ahí los equivalentes son muy parecidos, ¿no? En el caso del generador, solo es la reactancia de secuencia cero del generador. Obviamente tendría que ir en serie con la reactancia de secuencia del neutro, perdón, pero no hay, ¿verdad? En el equivalente de secuencia cero, estamos en el lado de la delta del motor, el lado de la delta, perdón, del transformador. Entonces, pues, queda abierto, ¿no? Y en el lado de la estrella sube, porque es sólidamente aterrizado, y ponemos la reactancia del transformador de dispersión, más 3 veces pues la reactancia del neutro. Pero como no hay neutro, está sólidamente aterrizado, directamente ponemos la barra número 2. Entonces, luego viene la línea de transmisión, que bueno, su equivalente pues también es solo una reactancia. Y luego tenemos el motor. No, perdón, tenemos el transformador YY, que como es YY, aterrizado en ambos lados, si no me equivoco, sí, aterrizado en ambos lados, sólidamente aterrizado, simplemente ponemos una reactancia, ¿no? La reactancia de dispersión, porque no hay reactancia en el otro, ¿verdad? Sólidamente aterrizado. Y luego tenemos el motor, que también es sólidamente aterrizado, entonces solo ponemos su reactancia de secuencia 0. Y ya, este es el equivalente de secuencia 0 del circuito. Sí, no está nada complicado. Espero que hasta ahí esté quedando súper claro. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a colocar las reactancias de secuencia, que pues aquí sería J0.1. Aquí sería por el transformador J0.08. Aquí sería para la línea de transmisión J0.3. Aquí sería para el transformador J0.06. Aquí sería para el motor, perdón, 0,12. Disculpen. Disculpen. Para la línea de transmisión es J0.2. Ya, listo. Creo que hasta ahí no hay ningún error. Ya. Entonces,
Para el de secuencia negativa, como ya vimos que coinciden con los de secuencia positiva, pues solo se repite. 0.1, J 0.08, J 0.2, J 0.06 y acá es J 0.12. Para el de secuencia 0 solo se repiten los transformadores. Creo que el de la línea cambia también. Sí, sí cambia. Es J 0.3 y acá sigue siendo para el otro transformador J 0.06 y también cambian para el generador y motor, ¿no? Para el generador es 0, es el 6% y para el motor es 8%. Entonces aquí sería 0,06 y aquí sería J 0,08. Sí, ya tenemos los tres equivalentes de secuencia con los que podemos empezar a trabajar. Nos vamos a utilizar literal A y literal B. Bueno, sabemos que para literal A, obviamente, solo requerimos el equivalente de secuencia positiva. Sacamos los tres por amor al deporte, ¿no? O bueno, básicamente es porque lo vamos a utilizar en literal B, ¿no? Solo es por eso. Entonces, vamos a movernos un poquito para acá. Bueno, y vamos a fijarnos en qué datos tenemos. Tenemos la potencia trifásica que se consume desde el punto B, desde el punto del interruptor B hacia la derecha, ¿no? La que se está entregando. Entonces tenemos la potencia trifásica desde la barra 3. También tenemos medido cuánto vale el voltaje en los terminales desde la barra 3, ¿no? Voltaje, qué sé yo, voltaje BX, ¿ya? Tenemos los voltajes BX, ¿ya? Obviamente estamos trabajando con la fase A del equivalente, del respectivo equivalente de secuencia. Si llegan a tener alguna duda, me avisan, ¿no? No hay ninguna duda, perfecto. ¿Me dan un segundo, por favor? Ah, ok, disculpen la interrupción. Ya, listo. Ahora, eh, bueno, tenemos que hacer un cambio de circuito, pero pues vamos a calcular primero cuánto vale el voltaje BX, ¿no? Obviamente ese voltaje BX lo vamos a calcular en por unidad, porque pues todo lo tenemos en por unidad, ¿no? Entonces, sabemos que ese voltaje BX es de 139.5 kilovoltios. Bueno, línea a línea. Pero, ¿qué sucede? Que como lo vamos a dividir para el voltaje base, que ojo, no hemos colocado voltajes base todavía, pero pues automáticamente sabemos una cosita. Otra vez, como ya estamos en sistemas de potencia 2, todas las potencias coinciden, no todas las nominales coinciden. Entonces, la potencia nominal de aquí es la misma potencia nominal de acá, la de acá y la de acá, ¿no? Entonces, la potencia base de mi sistema es los 70 megavoltiamperios, ¿no? Entonces, vamos a indicar aquí que esto de aquí es ese base, ¿sí? Y como los voltajes coinciden con los voltajes de la relación de voltajes del transformador, de los transformadores, directamente, este de aquí es mi voltaje base 1, este de acá, 138 kV, es mi voltaje base 2, obviamente línea a línea, y este de acá es mi voltaje base 3. Y obviamente voy a tener corriente base 1, corriente base 2 y corriente base 3, ¿no? Todos sacados a partir de la misma potencia base que es 70 MVA. También pues tendría instancias base, pero pues eso que casi que no lo vamos a utilizar aquí. Entonces pues solo mencionarlo, ¿no? Entonces veamos, ¿en dónde está este voltaje base? ¿Dónde está medido? En la zona 3, ¿no? Este voltaje, perdón, BX, está medido en la zona 3. Entonces tenemos que dividirlo para el voltaje, en la zona 2. Entonces tenemos que dividirlo para el voltaje base de la zona 2, que son 138 kilovoltios. Y esto me queda a un ángulo de 0 grados en por unidad. 39.5, 19.28. Ya, esto me va a dar 1.0108 69565 a un ángulo de 0 grados. Unidades por unidad. ¿Ya? Eso es lo que debimos haber hecho al inicio, en el ejercicio anterior, en lugar de sacar primero el voltaje en kilovoltios y luego por unidad.
Bueno, no vale la pena en realidad, pero ya lo hicimos. Entonces ya está hecho el ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Otra vez, si escuchan algún ruido de la construcción esa, no, me disculparán. Ya. Continuemos el ejercicio, ¿no? Tenemos ya el voltaje por unidad, ya no importa si es línea o línea neutro, porque van a ser lo mismo en por unidad. Ahora tenemos que sacar cuánto vale la potencia en por unidad. Entonces, la potencia, vamos a llamarlo potencia SX en por unidad, porque es la potencia de un conjunto de equipos, ¿no? Es la potencia que consumen este conjunto de equipos, ¿no? Bueno, que consume en teoría el transformador y el conjunto con el motor, ¿no? Sí, porque es la potencia medida para todo este ramal. Bueno, esa potencia es de 72 megavatios, pero también sabemos que esos 72 megavatios yo lo puedo llevar a megavoltio amperio. ¿Con qué? Dividiéndolo ¿para qué? Para el factor de potencia que está en atraso, ¿no? Entonces sería 0,95. Y a esto, si yo lo divido para mi potencia base, que es 70 megavoltio amperio, 70 MVA, ya tengo mi potencia en por unidad. ¿Y cuál va a ser el ángulo? El coseno a la menos 1 de ese factor de potencia, que es 0,95. ¿Sí? Estoy yendo más rápido porque pues esto de aquí ya lo sabemos, ¿no? Ya es teoría súper sencilla, ya no nos preocupa, ¿no? Entonces, esto me da 75,78 dividido para 70, que esto me va a dar 1,08. Sí, obviamente la potencia va a ser un poquito más grande, pues mayor al 1 por unidad, porque pues estamos superando la potencia nominal, ¿no? La potencia base. Sería 1,08, 27, 06767. A un ángulo de pi coseno de 0,95, 18,19 grados. 19,487. 23,4 grados por unidad. Ya. Y bueno, ya sabemos que esa potencia ya no importa si es trifásica o monofásica, porque digamos que yo sacaba con la potencia monofásica. Aquí dividía para 3 y aquí dividía para 3. Los dos 3 se cancelaban. Sí, da igual, ¿no? Para llevar por unidad da igual. Ya, entonces, ahora sabemos que la corriente IX, por así decirlo, en por unidad, ya, sería a la potencia SX medida por el equipo, partido el voltaje Vx medido por el equipo, ¿no? Obviamente estos dos son fasores, ¿no? Todo esto conjugado. En la misma fórmula, solo que ahora en valores por unidad. ¿Ya? Entonces, esto de aquí va a ser igual a 1,08, 2706, 767, a un ángulo de 18,194, 487,234. Disculpen que son tantos decimales, ya es costumbre. Dividido para 1,01, 0,86, 9565, a un ángulo de 0 grados, y todo esto conjugado, ¿no? Esto nos va a quedar un segundito. 767 dividido para 0.5, ay, 9.5 partido 138, pues esto nos va a dar 1,07. Entonces, la corriente IX en por unidad nos va a dar 1,07, 106, 47,59 a un ángulo de menos 18,19, 48,7234 grados en por unidad. ¿Ya? Y lo mismo, te preguntarán, ¿para qué me sirve esta corriente? Que es la corriente de carga. Bueno, es la corriente que circula. La corriente IX, digamos que es la corriente que circula en este equivalente de secuencia, ¿no? Previo a la falla. IX en por unidad, ¿sí?
Recordemos que aquí ya no hay niveles de voltaje, ya es uno solo. Ahora, pues aquí tenemos dos lados de fase, ¿no? Porque pues tenemos el cambio de fase del transformador. No sé si hasta ahí tendrán alguna duda. No, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, no hay ninguna duda. Ya se la saben, ¿no? Aquí, ¿cómo calculamos el voltaje del motor? Interno del motor, LVK, ¿verdad? La resta entre el voltaje Vx y estas dos caídas de voltaje, ¿no? De la reactancia de aquí y la reactancia de acá. Eso me da la tensión interna del motor. Entonces, en la fase A, obviamente, ¿no? Recordemos, estamos analizando fase A. Entonces, la tensión interna del motor en la fase A sería igual a, me perdí. Ya, el voltaje Vx en por unidad, ya menos la corriente Ix en por unidad, multiplicado por la suma entre la reactancia del transformador T2 más la reactancia de secuencia positiva del motor. ¿Sí? Son los valores que están ahí arriba, solo que lo quería dejar expresado porque no lo voy a evaluar, me da pereza, y para que ya lo tengan directamente ustedes, ¿no? Me dan un segundo. Me dan un segundo para saber cuánto vale eso. Disculpen que no lo tenga aquí. Multiplicado por cuánto valen las reactancias. 0,08 y 0,2. Eso se me daría 0,20. Entonces, esto es 0,2 y esto me daría, ¿cuánto vale el voltaje? 139 más 139.5 partido 138 kilovoltios a 0 grados. Esto me daría, ya, en teoría, este voltaje, perdón, tensión interna del motor, nos daría 0,96. Sí, bueno, ya nos daría 0,96, 56, 67, 86, 98, con ángulo de menos 12.16, 55, 6, 7, 3, 2 grados, unidades por unidad. Obviamente ustedes tienen que sacar la fase B y la fase C. Ya saben que como estamos en estado estable aquí todavía, solo tienen que sumarle y restarle 120 grados. Si hasta ahí no hay ninguna duda, podemos continuar. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que sucede es que tenemos un cambio de fase. Entonces, ¿cómo encontramos la tensión interna del generador con el cambio de fase? A ver, sabemos que podemos hacer, para encontrar la tensión interna del generador, hacer una LVK aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué valores eléctricos sufren el cambio de fase? Voltajes y corrientes. Entonces, hacemos la ley de voltajes de Kirchhoff aquí, considerando el cambio de fase en la corriente y en este voltaje que vamos a considerar, ¿sí o no? De tal forma de que cuando hagamos la LVK, vamos a tener algo así. Obviamente lo vamos a llevar todo hacia el lado del generador, ¿no? Vamos a ir de derecha a izquierda, ¿no? Vamos a referenciar todo hacia ese lado, básicamente. Entonces, vamos a tener esto de aquí, la barrita 1, ¿ya? Y aquí vamos a tener la reactancia del transformador T1, que pues no cambia, barrita 2, la reactancia de la línea, que no cambia, barrita 3, y aquí vamos a tener en estos terminales, en este par de terminales, el voltaje Vx en por unidad, pero referenciado, ¿sí? Y aquí vamos a tener la corriente Ix en por unidad, pero referenciada, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con el cambio de fase? ¿Ya? Bx es el voltaje que se ve en este lado, ¿sí? Y Bx prima, perdón, ¿sí? Y Bx es el que se ve del lado derecho, ya, el normalito. Acá vamos a calcular. Entonces, ¿qué sucede? Que la relación entre Bx prima, ¿ya? En por unidad, obviamente, y Bx normalito, aquí va a ser igual a la relación de fases del transformador, que sería 1 sobre 1 a 30 grados. ¿Ya? O es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir, perdón,
1 a menos 30 grados. Por lo tanto, el Bx' por unidad no va a ser lo mismo que el Bx, pero restándole 30 grados a la fase. Bueno, ahí, ¿ya? ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa con el Ix? Bueno, vamos a hacerlo acá arriba. El Ix' sobre el Ix es la misma relación, ya no es relación inversa, sino la misma. Por eso es que la fase no se cambia, ¿ya? Bueno, debería ser 1 sobre 1 a 30 grados. Entonces, esto de aquí es lo mismo que decir 1 a menos 30 grados. Y por lo tanto, el Ix', la corriente que vamos a tener que utilizar, es la corriente Ix, obviamente en por unidad, multiplicado por 1 a menos 30 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo a esta ecuación número 1 la divido para la ecuación, perdón, número 2? ¿Sí? Me quedaría la impedancia visto desde el lado de alta, bueno, el lado de alta, entre comillas, el lado izquierdo, Zx', por ejemplo, igual a Zx, normalita. ¿Por qué? Porque se divide 1 a menos 30 grados y 1 a menos 30 grados. Entonces, esos dos van a ser, se van a simplificar y va a quedarme que las dos impedancias son iguales. Quiere decir que las impedancias no sufren cambio de fase, ¿ya? Eso es algo que me había olvidado de comentarles, pero bueno. Si no tienen dudas hasta ahí, vamos a continuar. Entonces, la tensión interna del generador en la fase A por LBK sería el voltaje Bx en por unidad prima más la corriente Ix en por unidad prima multiplicado por la suma de la reactancia de la línea de transmisión más la reactancia del transformador T1 más la reactancia del generador. Creo que no hay más reactancias. Déjenme un segundito. A ver, 1, 2, 3. Sí, ya, ahí está. Entonces, la tensión interna del generador en la fase A viene a ser igual a... Denme un segundo para sacar todo eso. Disculpen que no lo tenga otra vez. Lo tengo, pero creo que cometí algún error por ahí al calcularlo. Entonces, para evitarnos inconvenientes, mejor saquémoslo aquí. ¿Ya? Entonces, la tensión del generador, como era de esperarse, va a ser mayor a 1 por unidad, ¿verdad? 1.02, 0.18, 51, 52.6, un ángulo de 18,7667, 0.853 grados, unidades por unidad. ¿Ya? Entonces tenemos la tensión interna del generador. ¿Ya? Y ya sabemos que toda tensión que ustedes quieran, pues la van a tener que calcular en las tres fases, ¿no? Toda tensión que ustedes quieran en la fase A, fase B y fase C, la van a tener que calcular como el producto entre la matriz A y las tensiones de secuencia 0, 1 y 2, ¿no? La positiva y negativa valen 0, y aquí simplemente sería la tensión de la fase A. Y ya. Bueno, eso se lo quieren por unidad. Si lo quieren pues en kilovoltios, multiplican por el voltaje base de la zona, ¿no? Voltaje base partido raíz de 3, porque esos voltajes base están en línea a línea, ¿no? Tienen que llevar la línea neutro y ya les queda la respuesta, ¿no? Ya sacan los 3 voltajes base. Creo que la respuesta que tiene el ingeniero, si está en kilovoltios, está solo multiplicado por voltaje base, no lo dividen en raíz de 3. Está en línea a línea, básicamente. Pero pues ustedes llevan la línea neutra, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? Ya. Si todo está quedando claro, vamos a ver literal B, que se ocurre una falla simultánea en el interruptor A. Bueno, vamos a otra pestañita, a otra página para poder hacer el literal B. Entonces vamos a copiar los 3 equivalentes de secuencia. Nueva página. Acá. Segundo, por favor. Ahí.
Bueno, vamos a empezar ahí ya. Entonces, aquí tenemos el literal B. Ocurren dos fallas. A ver, vamos a ver qué tipo de falla era. Disculpen, no me acuerdo. A ver, ocurre una falla simultánea. Una falla de una fase abierta o la apertura del interruptor A. Del interruptor A de una línea abierta, una fase abierta. Ya en la fase A, obviamente. Y el interruptor A está al inicio de la línea de transmisión. Es decir, después de la barrita 2. ¿Ya? Me olvidé de poner eso. Bueno, ya lo vamos a poner. Y una falla de una fase a tierra sólidamente aterrizada en la barra 4. Ya, entonces, ¿qué me pide? Perdón. Es raro, no me pide ninguna corriente. Eso solo me pide realizar la conexión. Pues, pues más fácil todavía. No importa. Vamos a hacerlo para terminar ya la ayudantía del día de hoy, ¿ya? Entonces, aquí estaría el interruptor que se va a abrir, ¿no? En las tres secuencias. Sí, y estas son las barritas de falla de tipo paralelo que vamos a analizar, ¿no? Entonces, para los elementos que se van a abrir, vamos a realizar la interconexión. Ya sabemos que para falla de una fase abierta, lo único que hay que hacer es, voy a borrar esto de aquí y lo voy a poner por acá. ¿Sí? Y aquí voy a poner los voltajes, ¿no? Este sería el voltaje de secuencia 0 o el voltaje de falla o el voltaje FF de secuencia 0, ¿no? Vamos a abrir la secuencia negativa también. Entonces, aquí tendríamos el voltaje B de secuencia negativa en la falla. Y vamos a abrir aquí también. Y tendríamos el voltaje de secuencia positiva en falla. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener que colocar la interconexión, ¿no? Como es falla de una fase abierta, que es la que vimos hace rato, simplemente es una interconexión como en paralelo, ¿no? Un segundo, por favor. Un momento, por favor, para poder interconectar todo. A ver. Se interconectan en paralelo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la corriente de secuencia negativa, corriente de secuencia 0 y corriente de secuencia positiva. ¿Ya? Para la falla, obviamente, de una fase abierta. Pero como son fallas simultáneas, ¿qué tenemos que hacer? También interconectar la otra falla, ¿no? Entonces tenemos que interconectar y básicamente, o sea, estoy usando otro color para que para que se entienda, perdón, que los cables no son el mismo, ¿no? Que no están, no están conectados esos dos cables, ¿no? El rojo y el verde, ¿ya? Tenemos que conectar, perdón, me equivoqué. Tenemos que conectar aquí este terminal con la referencia de este terminal con la referencia de la secuencia 0. Se conectan en serie, ¿no? Ay, perdón. Aquí. Y este terminal con la referencia de secuencia negativa. Y obviamente aquí estarían pasando las corrientes de secuencia, ¿no? Para la falla de aquí, corriente de secuencia positiva. Digamos que aquí corriente de secuencia negativa y aquí corriente de secuencia 0. Que obviamente van a ser las mismas porque están en serie, ¿no? Eso es una falla, una fase tierra. Solo me piden interconectarlos, ¿no? No sé qué más me piden, disculpen. Ocurre una falla simultánea en general en la barra. Realizar un diagrama de secuencia trifilar, no se le quiere mostrar las corrientes. Ya, literalmente, solo me piden hacer esto y realizar un diagrama de secuencias trifilar. O sea, dibujan el trifilar, interconectan así tal cual como está. O sea, no, perdón, en el trifilar no tienen que interconectar, sino que directamente se le dice una falla de una fase a tierra, conectan la fase a tierra en la barra 4, y si dicen una falla de una línea abierta, abren el circuit breaker de la fase A, y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Pero bueno, ahí está dibujado el equivalente de secuencia, por si acaso, para que lo tengan. ¿Sí? No sé si quieran que dibujemos el trifilar.
La verdad es que nunca los dibujo porque pues simplemente es mucho trabajo dibujar aquí, pero hagámoslo rápidamente para que lo tengan, ¿no? Entonces, para el generador, el trifilar sería algo tal que así, ¿verdad? Literalmente son tres generadores, ¿verdad? Una fuente trifásica con sus reactancias de dispersión, ¿no? Sus reactancias, sus marquitas de polaridad. Como está sólidamente aterrizado, viene aquí un neutro directamente a la Tierra, ¿no? Y tendríamos esto de aquí. Y aquí tendríamos esto de acá, ¿no? Y bueno, tenemos el lado de la delta del transformador, que vendría a ser algo tal que así. Era delta estrella, ¿no? Sí, sí. Ya. Que bueno, tiene sus marcas de polaridad. Bueno, dependen de los ubiquen ustedes, pero bueno, tiene sus marcas de polaridad y sus conexiones, ¿no? Luego me parece que había el lado de la Y del transformador. Entonces aquí viene el lado de la Y, que básicamente son tres reactancias conectadas en Y, ¿no? El equivalente trifilar, ¿ya? Así, así y así. Sus marquitas de polaridad, obviamente, estarían aquí arriba para que pues salga la corriente, en teoría, todo coincide. Y aquí vendría a estar la barrita 2. 2 en la fase A, 2 en la fase B y barrita 2 en la fase C. Entonces, como se abre el circuit breaker de la fase A, porque es una falla de una línea abierta, aquí dibujamos los terminales abiertos, ¿no? Aquí seguimos dibujando el circuit breaker de la fase A, bueno, el circuit breaker A, perdón, en la fase B y el circuit breaker A en la fase C, ¿no? Bueno, esto ya es un inconveniente porque se llama circuit breaker A, ¿sí? Pero bueno, de ahí sigue la línea de transmisión, que pues en el trifilar seguiría siendo simplemente una reactancia, porque esto es como solo hay que dibujar las tres fases, literalmente. ¿Sí? Ya, y ahí seguiría, no me acuerdo, déjenme ver, el circuit breaker de la fase B. Entonces, perdón, y una barra antes, ¿no? No, circuit breaker de la fase B y la barra 3. Entonces, conectaríamos el circuit breaker de la fase B, ¿verdad? Sería circuit breaker de la fase, perdón, circuit breaker B para la fase A, circuit breaker B para la fase B y circuit breaker C, B para la fase C, disculpen. Sí, es confuso decir eso. Sí. Luego tendríamos ya ahora sí el transformador que viene a ser conectado en YY. Entonces dibujamos el primario conectado en YY. Sí. Las marquitas de polaridad para que entre de un lado y salga del otro, ¿verdad? Eso es por lo que ustedes vieron en el circuito, les habrá enseñado a su ayudante. Sobre las marquitas de polaridad. Bueno, básicamente sería esto. Cosa que si una corriente entra por aquí, debería la que es inducida salir por acá, por marca. Sí. Bueno, eso les tuvo que haber enseñado su ayudante de circuitos, ¿no? Entonces, esto de aquí, y aquí vendría esto. Y este es el secundario del transformador. Me olvidé de una cosita. Aquí hay una barrita. La barrita 3 en la fase A, barrita 3 en la fase B y barrita 3 en la fase C. ¿Sí? Luego a la salida del transformador hay otra barrita. Barrita 4 en la fase A, 4 en la fase B y 4 en la fase C. Ya, ¿qué sucede? Bueno, de ahí viene el motor. Que el motor, al ser un motor en Y, también simplemente es la reactancia y la máquina síncrona, ¿no? Aquí vendría a ser la reactancia, la máquina síncrona y se conecta a la, ¿no? Y aquí vendría a ser la máquina síncrona, la reactancia, y aquí esto está sólidamente aterrizado, ¿no? Estos dos transformadores también están sólidamente aterrizados, no olvide eso, y aquí viene a ser conectado acá, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que esto de aquí se conectó a tierra, entonces vamos a conectarlo a tierra, ¿sí? Vamos a usar otro color, uso color negro, ¿no? Entonces, esta barrita se encuentra conectada a tierra, ¿verdad? Esto es la falla una fase a tierra, ¿no?
Y esto es falla una fase abierta, ¿ya? Y ya está, ese es el trifilar que les piden, ¿ya? Entonces aquí estaría la conexión del equivalente de secuencia y la conexión del trifilar, ¿ya? Para falla simultánea. Básicamente el ingeniero lo que les piden la mayoría de ejercicios de esto es esto de aquí y esto de acá, ¿sí? Bueno, si no queda ninguna duda, ahora aprovechen y díganme si tienen alguna duda, si no, pues ahí quedamos por el día de hoy, ¿no? Voy a exportarles esta pizarra antes que me olvide, PDF, y se las voy a pasar para que ya puedan directamente revisar los ejercicios, ¿no? Ayudantía sábado 17 del 12 del 2022. Ya. Y vamos a cerrar la pizarra y ya hasta ahí quedaríamos el día de hoy. Muchas gracias.